Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección nos presenta un tema que está más que interesante, porque la aseveración que el apóstol San Pablo está declarando es una aseveración, una declaración literalmente profética de lo que acontecerá en el futuro. Y aquí es el tema: todo Israel será salvo. Si se da cuenta, el título de este día dice que todo Israel será salvo. Todo es todo. O sea, todo Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo de Israel. El pueblo conocido como el pueblo de Dios. Dice aquí: los cristianos han analizado y debatido Romanos capítulo 11 del 25 al 27. Y al debatirlo, se ha debatido por siglos, por años. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son claras. Por lo menos dos de ellas de las cuales habla en esta lección. Y el significado es que todo es que Dios se acerca a los judíos. Lo que Pablo está diciendo responde aquí a la pregunta: ¿será que Dios ha desechado a Israel? Entonces aquí se responde esa pregunta. Dice aquí: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Su respuesta es: por supuesto que no. Y sus explicaciones es que la primera es una ceguera temporal. O sea, el pueblo de Israel quedó ciego temporalmente. Cuando Cristo llegó, lo rechazaron y lo mataron. Ellos quedaron ciegos temporalmente, de acuerdo a lo que estamos estudiando en este día. Eso es lo que dice la lección y lo dice también la Biblia. La palabra aquí ceguera es porosis, en griego dureza. Es solo en parte. El punto número 2 es que es temporal hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. O sea, el pueblo de Israel estará ciego hasta que la totalidad de los gentiles haya entrado. ¿Qué significa esto? Mira lo que dice aquí la Biblia en el Romanos capítulo 11 del 25 al 27, hablando acerca de este tema. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oiga bien, ¿es un qué? Es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, alguien podría jactarse y decir: no, pues nosotros somos el pueblo elegido de Dios ahora. Los israelitas perdieron, quedaron ciegos. No sea arrogante. No crea que usted es el único salvo. Está perdido creyendo de esa manera. No sea arrogante, dice el apóstol Pablo. Lo que ha acontecido a Israel, endurecimiento es en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A ver, ¿cómo es esto? Ellos quedaron ciegos hasta que todos los gentiles, o sea, todos los griegos, los gentiles nos incluyen nosotros también, hasta que todos hayamos entrado, o sea, que todo el mundo va a ser salvo. Entonces, sigo leyendo. Y luego todo Israel será salvo. ¡Wow! O sea, ¿cómo es esto? Todos los gentiles van a ser salvos. Ahora dice más todavía: todos los israelitas van a ser salvos realmente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Oiga bien, aquí está hablando de juicio. Y dice: y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En otras palabras, no es lo mismo la iglesia militante. Oiga bien esto que estoy diciendo. No es lo mismo la iglesia militante. La iglesia militante somos todos. Todos somos creyentes. La gente que está en la calle son creyentes. Pero no significa que sean salvos. Pero la iglesia triunfante, el pueblo triunfante de Dios, es el que triunfa y llega al cielo. Son dos cosas distintas. La iglesia triunfante es la que es invisible. Nadie la puede ver. Nadie sabe quién es. El trigo y la cizaña. Pero mientras tanto dice que todo Israel será salvo y todos los gentiles, dice, entrarán. Dice, ¿qué significa la totalidad de los gentiles? Muchos consideran que esta frase es una manera de expresar el cumplimiento de la gran comisión evangélica. En otras palabras, que todos los gentiles entren significa que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Este es el cumplimiento de eso. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, el evangelio va a ser predicado y en todas partes la fe de Israel manifestada en Cristo se universaliza. El evangelio ha sido predicado a todo el mundo. La venida de Jesús está cerca. Ese es el momento en que muchos judíos
deciden acudir a Jesús. En otras palabras, muchos judíos que eran incrédulos vendrán a ser crédulos. Entonces así es como ellos vendrán a ser todos. Pero todos, ¿quiénes son todos? Bueno, todos aquellos que serán salvos. No son todos en la totalidad, sino todos aquellos que sean escogidos, todos aquellos que hagan la voluntad de Dios, todos aquellos que sean de la iglesia invisible, la iglesia triunfante, que no es lo mismo que la iglesia militante. Hay gente que dice, no, yo soy de la manada pequeña, yo soy de aquí, yo soy de allá. Eso es falso. Nadie puede asegurar eso. Entonces aquí dice, bueno, todo Israel será salvo. Ahora, dice aquí, Pablo esperaba salvar a algunos de ellos. Algunos aceptaron al Mesías y otros lo rechazaron, como ocurre en todos los grupos de personas. Ahora, hablando de este tema, Elena G. de White en Romanos 11 dice, habla de un tiempo en la proclamación final del Evangelio, cuando muchos judíos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. En otras palabras, esta totalidad de este grupo, particularmente, que escogen elegir a Dios y no sus propios caminos, ellos eligen ser salvos al aceptar al Mesías, al creer en Él, y no por guardar leyes o ceremonias, sino que ellos por la fe aceptan a Jesucristo. Dice, hay una grandiosa obra que ha de hacerse en nuestro mundo. Los gentiles serán reunidos, y no solo los gentiles, sino también los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que se convertirán y por medio de los cuales veremos cómo la salvación de Dios avanza como una lámpara que arde. ¡Wow! Aquí esto está interesante. Todo Israel será salvo. Todos los gentiles entrarán. ¿Quiénes son todos? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No porque Dios escoja a uno y rechace a otro. Son escogidos porque ellos eligen voluntariamente seguir al Señor donde quiera va el Cordero. Y de esta manera, los israelitas que acepten a Cristo como su Salvador, también alcanzará la salvación. ¿Y qué digo los israelitas? Digo todos los israelitas y todos los gentiles que acepten al Mesías, entonces serán salvos. De tal manera que hay un movimiento mundial en cuanto a la fe, y esto es la evangelización, lo cual significa que todo Israel, el Israel literal y el Israel espiritual, que somos tú y somos yo y soy yo, de tal manera que todos seremos salvos si perseveramos en el bien hacer hasta que Cristo venga o hasta que nuestras vidas se apaguen. Estudiemos la lección en el día jueves y comprendamos qué nos dice en esta lección con el tema que es la salvación de los pecadores. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.